Ahí comenzamos a grabar. Cuéntenme, ¿quién más me puede mencionar? Cristian, aunque no sea por audio, si quieres lo escribes, algún elemento de los principios filosóficos de la terapia ocupacional que te haya llamado la atención y que te hace sentido, como muy bien comentaba la compañera, en relación a la rutina o los roles que nosotros mismos llevábamos a cabo a diario. Les escucho o les leo. Ya. Repito. ¿Qué es alguno de los principios filosóficos que a ustedes les hayan llamado la atención y me lo pueden explicar con sus palabras? Ahí la compañera nos dice lo de la adaptación continua. Perfecto. Perfecto, ¿cierto? Todo lo que nosotros, en el diario vivir, nos tenemos que ir adaptando a las distintas demandas que tiene el ambiente, ¿ya? Demandas estructurales, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las distintas barreras arquitectónicas, demandas sociales, ¿cierto? Los desafíos sociales que vienen, demandas psicológicas, demandas culturales, ¿cierto? Entonces, el ser humano es un ser que tiene que ir adaptándose continuamente a las diferentes demandas. Muy bien lo que nos menciona Cristina ahí también. ¿Alguien más quisiera compartir su opinión? Ya. Entonces, hoy día yo les traía una presentación. Por favor, me avisan si es que se ve, ¿ya? ¿Y cómo se ve? Y voy a pedir, ¿quién se ofrece voluntariamente a ser mi ayudante de chat hoy, porfis? Yo puedo, y sí se ve bien la presentación. Gracias, María Ignacia. Si es que alguien me escribe entonces, y te voy a poner como copiadora por si llegara a pasarme algo. Y si alguien me escribe, o puede admitir ahí a los compañeros que van entrando, porfis, ¿ya? En la salita de espera. Ya, entonces hoy día el objetivo de nuestra clase es abordar algunos elementos de la historia nacional. Sin embargo, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Vamos a hacer un resumen de aquellos fundamentos filosóficos de la terapia ocupacional que ustedes debieron revisar la clase pasada. Vamos a hacer también una pasada por la historia internacional de la terapia ocupacional. Vamos a ver elementos de la historia nacional y vamos a hablar sobre los principales exponentes nacionales, ¿ya? Que han facilitado el desarrollo de nuestra disciplina en Chile. Desde ahí, algunos elementos quise rescatar, ¿cierto? Algunos elementos que yo les planteé en la presentación y que tiene que ver con aquellos principios de la ocupación, ¿ya? En estos principios había una frase que decía, somos lo que hacemos, ¿cierto? Todos los seres humanos llevamos a cabo distintas actividades durante nuestra vida, durante el ciclo vital, que también lo vimos la semana pasada, lo mencionamos, ¿cierto? El bebé
el niño, el adolescente joven, el adulto y la persona mayor, durante todo su ciclo vital, llevan a cabo distintas actividades, ¿ya? Y estas actividades constituyen roles, ¿cierto? Los distintos roles que nosotros llevamos a cabo durante nuestra vida. El rol de hijo, el rol de esposo, el rol de estudiante, el rol de mamá, el rol, ¿cierto?, de trabajador, de trabajadora, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra identidad, es decir, lo que nosotros somos, se va a constituir a partir de lo que nosotros hacemos, es decir, a partir de los distintos roles que llevamos a cabo durante todo nuestro ciclo vital. ¿Ya? Esa es la explicación del primer principio de la ocupación. Hay diferencias, ¿cierto?, en torno a lo que son las etapas del ciclo vital, como lo expliqué anteriormente. En todas nuestras etapas llevamos a cabo distintos roles y hacemos distintas cosas, ¿cierto? Nuestras ocupaciones también son diversas a lo largo de este ciclo vital y la significancia que les damos a estas ocupaciones también va a depender, ¿ya? Por ejemplo, el juego en el niño va a tener una significancia mayor que en el adulto. A través del juego, el niño va a aprender, va a explorar, va a experimentar, va a resolver conflictos. Por otro lado, el adulto juega como una forma de entretención, ¿cierto? Es distinto. Y para la persona, el dominio del entorno es la principal fuente de motivación, ¿cierto? Ahí se une este principio de la ocupación con lo que nos mencionaba la compañera anteriormente, que tiene que ver con las demandas del entorno, ¿cierto? En la medida que yo domino todas estas demandas que el entorno me va poniendo, sean estas medioambientales, arquitectónicas, psicológicas, socioculturales, ¿cierto? Las voy dominando, me estoy sintiendo efectivo y por lo tanto aumenta mi motivación frente a ellas. ¿Alguien quisiera comentar algo en relación a estos 4 principios de la ocupación? Que le hagan sentido, de acuerdo a lo que hemos conversado, o en su propia vida, o lo que han observado. ¿Ya? La idea es que la clase igual la hagamos interactiva, podamos conversar estos elementos. Así que les escucho. Voy a dar unos minutitos para que ustedes vayan también comentándome qué piensan acerca de estos 4 principios y lo que he estado conversando. Les pido que podamos participar porque así hacemos más dinámica la presentación. ¿Ya? Quiero que distingan que lo que vimos anteriormente son principios, ¿cierto?, de la ocupación. Ocupación, lo que vamos ahora a ver ahora son los fundamentos filosóficos de la terapia ocupacional. Son cosas distintas, ¿ya? Ojo, porque esa puede ser una pregunta de prueba. Ya, en términos de los fundamentos filosóficos de la terapia ocupacional, se distingue al hombre como un ser activo, cuyo desarrollo se va a influenciar siempre por la ejecución de las actividades con propósito. Tenemos un mensaje, parece en el chat. Si alguien me ayuda, porque no puedo ver. No sé, a lo mejor se la mandaron directamente a usted porque en el común no hay nada. Ah, claro. Una compañera nos comentaba que el rol de los más pequeños, para ella, antes de que continuemos, o el rol de niño,
es relevante para el desarrollo de todas las próximas etapas del ciclo vital, ¿ya? Y que muchas veces este rol es reprimido. Muy buena reflexión para la compañera, porque efectivamente cuando un chiquitito está, por ejemplo, deprivado de estímulos, deprivado de amor, deprivado de alimentación, ¿cierto? Deprivado en algunas ocasiones de educación, ¿cierto? Vulnerado muchos de sus derechos, es complejo que se pueda desarrollar en todas las etapas próximas de su ciclo vital, ¿ya? Porque viene en el fondo a llevar todas estas carencias que tuvo en su primera infancia, las cuales van a ir repercutiendo, ¿cierto?, en el desarrollo de sus próximas etapas del ciclo vital. Por lo tanto, lo que nos plantea la compañera es relevante. No solo en términos socioculturales o socioeconómicos, a veces los roles de los niños se ven reprimidos por sobrecarga. Actualmente los colegios están muy exigentes y les queda muy poquito tiempo para jugar. O los papás también, algunos papás limitan los espacios de exploración y de juego y prefieren que estén conectados a un dispositivo móvil, ¿cierto? Así que es muy importante lo que nos comentaba la compañera. ¿Ya? Volvemos entonces a comentar que el hombre es un ser activo, cuyo desarrollo se va a influenciar por la ejecución de actividades con propósito. Tiene mucha relación con lo que hablábamos recién de los niños, ¿cierto? En la medida que yo llevo a cabo distintas actividades con propósito, en las distintas etapas de mi ciclo vital, voy a ir siendo, mi desarrollo se va a ir influenciando en términos positivos o en términos negativos. A través de la motivación intrínseca, este hombre es capaz de variar la salud física y mental, pero también su entorno físico y social, ¿cierto? En la medida que yo me motivo por hacer algunas actividades, va a ir variando mi salud física, mi salud mental, pero también voy a influir en el desarrollo del entorno físico y social, ¿ya? Por ejemplo, en pandemia muchos o muchas se han motivado por hacer actividad física, muchos otros no, ¿ya? Otros han desarrollado elementos como más personales, hacen yoga, meditan, ¿cierto? O algunas otras actividades como para mantener la salud mental o la salud física un poco más indemne. Y esto mismo va a ir modificando aquellos entornos físicos y sociales. ¿Alguien tiene algún comentario en relación a lo que llevamos? Estas variaciones entonces de la ejecución de las actividades, o sea, estas, ¿cómo se llama? Perdón. Esta variación de la salud física y mental se va a llevar a cabo a través de estas actividades con propósito. Espérenme un poquito que hay comentarios. Una compañera también nos dice que a través de la imitación se puede aprender. Qué bien lo que nos menciona, ¿ya? Porque en la medida, muchos de los pequeñitos, ¿cierto? Van a aprender a través de imitación y ustedes no siempre se adquieren tampoco patrones de conducta muy idóneos a través de imitación. Por lo tanto, es súper importante cuidar el entorno, ¿ya? Ay, perdón. Dicen los principios filosóficos también que las actividades con sentido o las actividades con propósito, que es lo mismo, chiquillos, van a ir... Ay. Ok, compañera, que tiene que retirarse, no se preocupe. Van a facilitar cómo nos vamos adaptando, ¿cierto?, a estos entornos o a estas demandas medioambientales. También otro principio nos dice que la disfunción se va a producir cuando esta adaptación es deficiente, ¿ya? En el medio. Entonces, ¿quién me puede decir cuando una persona, ojo, es funcional, no disfuncional?
a partir de este principio, que nos dice que la disfunción se produce cuando la adaptación es deficiente al entorno. ¿Cuándo entonces somos funcionales? A mí me da la idea que es cuando nos podemos adaptar al entorno y ahí Cristian dice lo mismo en el chat. Dice cuando tiene una adaptación adecuada al entorno. ¿Cierto? Sí, perfectamente. Entonces, yo me siento funcional, me siento efectivo cuando soy capaz de adaptarme a las múltiples demandas que nos presenta el entorno a diario, ¿cierto? Demandas arquitectónicas, sociales, socioculturales, ¿cierto? Y, por ejemplo, si yo presentara una discapacidad física, ¿me es fácil adaptarme a las demandas del entorno? Emilia dice que por el chat que cuando no tenemos dificultad para adaptarse. Y frente a la pregunta que usted acaba de plantear, respondió que sí. Uh-huh. Es complejo cuando yo, por ejemplo, tuviese una disfunción en términos físicos o psicológicos, de repente el medio nos presenta demandas, ¿cierto? Y estas demandas no muchas veces son bien ejecutadas o bien enfrentadas y ahí nos sentimos, en el fondo, nos frustramos y la motivación intrínseca va a disminuir porque no nos sentimos efectivos en el medio ambiente en el que nos estamos desenvolviendo. Por lo tanto, el rol del terapeuta es hacer que todas estas personas puedan integrarse de manera efectiva y puedan, en el fondo, enfrentar las demandas que nos pone el medio ambiente. ¿Ya? Cristian destaca que no es algo fácil, pero que se puede lograr. Claro, no es algo fácil de lograr, ¿cierto, Cristian? De repente hay adaptaciones, ahí me llega un comentario por interno, en términos psicosocial, ¿cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, cuando alguien llega nuevo a un curso, no sé si a alguien le pasó cuando se cambiaban de colegio o trasladaban a los papás y nos teníamos que integrar, en el fondo, en contextos psicosociales o sociales que son nuevos. Y hay muchas personas que presentan alguna dificultad porque son tímidos, porque no les gusta, ¿cierto? Conocer a personas distintas. ¿Ya? Eso también es una forma, una dificultad de adaptación. No significa que seamos disfuncionales, pero sí que tenemos dificultades para adaptar. ¿Ya? Y ahí hay que ir trabajando eso ahí a la compañera, da poquitito. ¿Profe? ¿Sí? Puede ser también cuando la gente tiene una discapacidad física, por ejemplo, que están en silla de ruedas y el entorno en el que viven, el entorno físico, no es apto para su condición. Porque yo he visto a harta gente en silla de ruedas que tiene que andar en la calle, andando porque las veredas, no pueden subir a las veredas, no pueden subir a tal parte, porque no está hecho como para ellos, como que no está la inclusión en las calles. Súper. Y la gente con discapacidad se puede igual echar para abajo con eso. Porque es Ahí como que para qué disminuye voy a la salir, motivación intrínseca, ¿cierto? Y se sí, ve pues como para qué voy a afectado. salir y no puedo. En cambio, igual yo conozco a alguien que igual sale y es como, no, si yo voy a poder igual, y eso va como la motivación en sí de la familia y la gente que trabaja con él, que son los de la salud, y trabaja con terapeutas también. Ujú. Es súper importante lo que tú mencionas, porque eso no es responsabilidad de las personas en situación de discapacidad, es responsabilidad de todos nosotros y nosotras. ¿Ya? Y el rol que llevemos a cabo como futuros y futuras terapeutas ocupacionales es fundamental. Todos estos elementos teóricos los vamos a ver durante este año, los vamos a ver de hecho el segundo semestre, todas las leyes que avalan este tema de las barreras arquitectónicas, y es muy, muy cierto lo que tú mencionas, ¿ya? Esto no debiese ocurrir, la ciudad debiese ser accesible, los espacios debiesen ser accesibles, la educación debiese ser inclusiva, ¿ya? Pero estamos como país muy atrasados en implementar estas normativas. Existen, pero no se hacen válidas. Hoy día hay leyes para avalar esto, pero nadie las respeta, ¿ya?
y obviamente esto va a influir en la motivación intrínseca. No todas las personas tienen esta misma energía y ganas de vivir, ¿cierto? Que tú comentabas de esta persona que dice, yo voy a salir igual. Hay personas que efectivamente se ven limitadas y no salen más, o se caen, o les pasa algo, y se reprime mucho, ¿ya? Cristian nos dice que ya que muchas partes de nuestros entornos sociales, físicos y educativos no emplean muchas veces medios para facilitar esto, entonces muchas veces debemos buscar medios propios para lograrlo. Perfecto, sí. Y eso no debiese pasar, ¿ya? Entonces es súper importante lo que ustedes mencionan. Yasmin nos levantó su mano. Hola, que quería dar un ejemplo que no sé si sirve, pero yo fui a dos liceos Ya. que están en mi comuna. Uno de ellos es como súper estricto, pero todos los alumnos como que reciben súper buenos puntajes en esto del CIMSE. Y el otro del que salí, que bueno, no es tan bueno académicamente hablando, pero con los alumnos la verdad es que es súper bacán, por decirlo así, porque tiene harta inclusión y todo eso. Lo que pasa es que este liceo, el primero, el que era como más bueno académicamente hablando, tenía un ascensor, pero no tenía ningún alumno, ningún profesor o ningún integrante que tuviera como alguna dificultad como para caminar o cositas así. En cambio, mi otro liceo tenía dos profesores en silla de rueda, tenía varios compañeros que andaban con muleta o varios compañeros en silla de rueda y no tenían ascensor. Entonces, a mí por una parte me daba la tita porque por lo menos yo sentía que como el otro liceo tenía mejores resultados académicamente hablando, obtenía más beneficios por parte de la municipalidad, en cambio mi otro liceo, que quizás los alumnos no teníamos como el mejor rendimiento, pero sí eran mucho más preocupados por la calidad de vida de los estudiantes, no tenían el ascensor que a lo mejor era mucho más necesario que en el otro liceo. Pero sí igual buscaban soluciones y el curso, no sé, de un compañero que tenía silla de ruedas. Y no sé, pasábamos como al otro año en el que teníamos que estar en el otro piso, simplemente no se pasaba el curso entero y ese curso se quedaba en el piso de abajo para que no hicieran repetir al compañero, por ejemplo, porque no podía subir la escalera. Cosa que estoy segura de que si hubiese pasado en el otro liceo, porque de verdad como que no se preocupaba mucho por la integridad de los estudiantes, sino más que bien por los resultados académicos. Y eso no sé si es importante, solo quería comentarlo, es que me acordé de eso. Es muy importante, Yasmin, porque tú lo mencionas desde tu rol de estudiante y cómo significó para ti que el tema académico efectivamente pasa a ser un tema secundario cuando uno se siente contenido, ¿cierto? Aceptado, siente que se preocupan por uno, hay otras cosas que se valoran muchísimo más, ¿ya? Y efectivamente, y además tu liceo, si bien no tenía tantos resultados académicos, buscaba la forma, ¿cierto?, de adaptarse a estas demandas de los estudiantes y de que estuvieran contentos y de que no hubiesen dificultades de adaptación. Así es que sí, es muy relevante lo que nos planteas, ¿ya? ¿No hay comentario en el chat? No, ninguno. Ya, seguimos entonces. A continuación yo quise traerles como... perdón, que me pasé. En resumen, entonces podemos decir que la terapia ocupacional se basa en la creencia de que las actividades con objetivos o con propósitos, que son llamadas ocupaciones, con la inclusión de componentes ambientales e interpersonales, se pueden utilizar para prevenir y controlar la disfunción y para producir la máxima adaptación, ¿ya? Todos estos elementos filosóficos de la ocupación y de la terapia ocupacional los revisamos en base a lo que nos dice Canosa, Díaz y Talavera, el 2008, ¿ya? Ahí está la bibliografía de esta primera parte de nuestra unidad que tiene que ver con los fundamentos filosóficos y los principios de la ocupación. ¿Dudas y consultas hasta ahí? Quise traer un poco todo lo que se habían visto en el PowerPoint con audio, hacer un resumen.
Definimos entonces que las actividades con propósito, incluyendo elementos ambientales e interpersonales, se pueden utilizar para prevenir y controlar la disfunción y para producir la máxima adaptación y el máximo desarrollo de todas nuestras funciones. ¿Seguimos? Seguimos. Profesora, Sí, este PDF lo voy a enviar, ¿cierto? sí. Ya. Sí, todo yo lo voy subiendo. La clase pasada he tenido problemas para subirla, la tengo grabada y todo, pero porque mi Drive está con algunas dificultades, la grabación. Solo por eso, ¿ya? Pero apenas pueda subo la clase anterior también. ¿Ya? ¿Qué es terapia ocupacional, chiquillos? ¿Qué entendemos por terapia ocupacional? Les voy a presentar varias definiciones. Primero, la AOTA, que es la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, en el año 1962, nos dice que es el arte y la ciencia de dirigir la respuesta del hombre para seleccionar Profe. actividades. Cuéntenme. Disculpe que le interrumpa, es que preguntan acá cómo van a ser las evaluaciones. Lo dijimos la semana pasada. Y va a haber, la primera prueba de esta unidad es una prueba teórica en UTES. Después viene una revisión de caso clínico, después una reflexión crítica y finalmente la elaboración de una ayuda técnica. Pero todos esos elementos de evaluaciones los revisamos cuando presenté el programa la semana pasada. ¿Ya? Entonces, bueno, para la selección de actividades para promover y mantener la salud, prevenir la discapacidad, evaluar conductas y tratar o entrenar pacientes con disfunciones físicas o psicosociales. Esa es la primera definición de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional. Después, la Federación Mundial de Terapia Ocupacional, que es distinto, nos dice que es una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar, pero a través de la ocupación. El principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a las personas para llevar a cabo actividades de su diario vivir. Los terapeutas ocupacionales van a lograr este resultado mediante la habilitación de los individuos para realizar aquellas tareas que optimizarán su capacidad para participar o mediante la modificación del entorno para que éste refuerce la participación. Acá hay elementos que vienen desde la persona, pero también elementos que nosotros y nosotras como futuros y futuras terapeutas ocupacionales podemos modificar del entorno para hacer que este entorno sea más idóneo, que era lo que hablábamos anteriormente, y potenciar la participación social de las personas en situación de discapacidad. Dentro de la historia internacional, yo les puse la semana pasada en el PowerPoint una línea de tiempo, ¿cierto? Con algunos hechos históricos a lo largo de la historia mundial, incluso desde antes de Cristo, que sustentan la base de la terapia ocupacional. Me gustaría saber, ¿quién me puede comentar alguno de esos hechos? ¿Cuál le llamó la atención? ¿Qué cosas reconocieron que nunca a lo mejor hubiesen pensado de dónde venía la terapia ocupacional? ¿Quién me puede comentar? Creo que al inicio se hablaba de como lo de egipcio, de que tenían como, no sé si como cámaras donde iban como a hacer actividades recreativas para em, como estar mejor en cuanto a salud mental, creo que era. Perfecto. ¿Me puede decir su nombre que no veo quién me está hablando? Krishna. Hola, Krishna. Sí, efectivamente lo que tú mencionas. Hay elementos desde la salud mental, ¿cierto? Que parten desde la etapa de los egipcios que ocupaban los templos y actividades para poder, en el fondo, subsanar algunos elementos de salud mental. ¿Alguien más me quiere mencionar algo que le haya llamado la atención? Muy bien, Krishna.
Hay una parte que se menciona que dicen que recurrían al trabajo como para eh, como calmar cualquier agitación mental. A mí me da la idea que eso es como parte de las actividades con propósito que se mencionaban antes. Muy bien, el trabajo es una ocupación productiva. Después, más adelante, vamos a ver los tipos de ocupaciones, ¿cierto? Pero el trabajo, como bien nos dice la compañera, su nombre, que no las puedo ver, Ah, fui yo, María Ignacia. la María Ignacia. Ya. Como bien nos dice la María Ignacia, el trabajo es una ocupación productiva y como mencionaba la historia también, se utilizó para poder, en el fondo, resguardar algunos elementos de salud mental. ¿Alguien más? A mí me llamó mucho la atención, ¿se escucha? Que después de las guerras mundiales, porque después de la Primera Guerra Mundial se enfocaron mucho en la salud mental y hubo como una, no una pelea, pero como una demanda con los terapeutas porque habían para trabajar en la salud mental y en el rehabilitación física. Como que hubo mucha demanda en eso y después de la Segunda Guerra Mundial había muchos en para las discapacidades físicas y pocos para la salud mental. Eso me llamó la atención del línea de tiempo. Súper, súper, ¿cierto? ¿Y por qué habían? Porque había muchas personas secueladas, ¿cierto? Amputados, algunas personas que habían perdido, habían tenido también impactos oculares. Entonces hay un boom como el desarrollo de la terapia ocupacional específicamente en la salud física. Muy bien lo que nos menciona la compañera. Y en el fondo todo lo que había partido, porque en un inicio la salud mental efectivamente sienta sus bases, incluso a nivel nacional en temas más de salud mental que de salud física, empieza también un poco a tomar una diversificación de las áreas de intervención. Muy bien. ¿Alguien más? Ya, yo les quise traer una especie de hitos internacionales que no aparecen en la otra presentación, pero que es relevante que los conozcan y los profundicemos. Si escuchan un metalófono es mi hijo que está en clase de música. Y que es importante que los veamos y profundicemos. Hay algunos elementos del tratamiento moral y del artes de oficio en la línea de tiempo que ustedes revisaron. Y quiero felicitarlos porque se nota que revisaron la presentación que les dejé. ¿Ya? La terapia ocupacional va a sentar las bases dentro de su desarrollo histórico internacional en algunas metodologías de tratamiento que es importante que las conozcan. ¿Ya? Este señor, que es Philippe Pinel, alrededor del año 1700, es importante que ustedes sepan que se consideraba a las personas con enfermedades mentales como aquellas que habían perdido completamente la razón. Por lo tanto, recibían un trato violento e indigno. Se les torturaba, maltrataba, para que la locura se supone que abandonara su cuerpo. ¿Ya? Philippe Pinel era un psiquiatra que trabajaba en un hospital psiquiátrico y sugería el tratamiento de la psicosis creando itinerarios, realizando trabajos y sistematizando actividades de la vida diaria. ¿Ya? Itinerarios son los denominados que hoy día nosotros llamamos rutinas. Rutinas, en el fondo, equilibrando las actividades que llevan a cabo las personas. Ustedes saben que para que una rutina sea saludable, nosotros tenemos que tener equilibrada todas las ocupaciones que llevamos a cabo durante el día. Ocupaciones productivas, como el trabajo, ocupaciones de autocuidado, como la alimentación, el vestuario de higiene,
ocupaciones educativas, ¿cierto? Por eso yo les decía la semana pasada, traten de hacer una actividad distinta. Yo sé que estamos con los tiempos súper ajustados y limitados, pero en la medida que nuestras rutinas y nuestros itinerarios son equilibrados en todos los tipos de ocupaciones, podemos ser más saludables y más funcionales. Imagínense que en el año 1700 ya el doctor Philippe Pinel visualizaba estos elementos del desarrollo de la terapia ocupacional y los utilizaba en el tratamiento moral para las personas en situación de discapacidad mental, ¿ya? Lo que fue un poco humanizando el tratamiento a los pacientes psiquiátricos que eran amarrados, torturados, se les pegaba, ¿cierto? Y de hecho se les aislaba. Cuando había a una persona con problemas de salud mental en una familia, esta persona era como llevada a un hospital psiquiátrico y se dejaba ahí y se les ponía cadenas, ¿cierto? Todavía en el hospital del Peral existen cadenas, hay salas donde se han dejado estos lugares ahí como en el fondo como un lugar histórico para que la gente sepa cómo fue evolucionando también el desarrollo de la salud mental, ¿ya? ¿Alguno de ustedes conocía esta información? ¿Le llama la atención? ¿Todos sabían esto? Respecto al tratamiento moral, también Benjamin Rath creía que el hombre estaba hecho para ser activo, para ser un ser activo. Este primer paradigma plantea la participación en tareas y diversas circunstancias de la vida diaria para otorgar un funcionamiento más saludable. Estos dos personajes, don Philippe Pinel y don Benjamin Rath, sientan las bases del tratamiento moral, en el cual se relevan las actividades con propósito o las ocupaciones en distintas instancias de la vida diaria para que nos sintamos más funcionales y tengamos un desempeño ocupacional también más saludable. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. Gracias. Están vivos, que alguien me responda, por favor. Otra hecho histórico es el desarrollo del movimiento de artes y oficios, ¿ya? Este movimiento va a surgir en Inglaterra en 1860 a causa de la Revolución Industrial. ¿Alguien conoce elementos de la Revolución Industrial? Cualquiera me podría decir, porque tú se lo pasaron historia, ojo. ¿Quién sabe qué fue la Revolución Industrial? Cuéntenme. Con sus palabras, pues chiquilla. ¿Cómo, profe? La Revolución Industrial. ¿Conocen algo de lo que fue la Revolución Industrial? Lo que le pasan en el colegio nomás, cuéntenme. No me acuerdo mucho, pero fue lo que inició la creación del auto, ¿no? Algo así. No me acuerdo. Ay, no. Ya, una compañera nos dice que son avances tecnológicos que cambiaron al mundo, dejando gente sin trabajo, efectivamente. Muy bien. Ya, cuando ocurrió esta situación de la revolución industrial, porque se empezaron a sistematizar muchos procesos que hacían personas y se cambiaron por máquinas, porque se empezó a industrializar los procesos productivos. La gente empezó a quedar sin trabajo, ¿cierto? Espérame, ¿alguien más quiere? Sí. Fue parte de la transformación económica, muy bien, ¿cierto? Entonces, junto con el surgimiento de esta revolución industrial, surge el movimiento de artes y oficios que fue creado por el
Adolf Meyer, y que creía, ¿qué pasaba con este movimiento? Fue importante para la terapia ocupacional y la psiquiatría. Meyer era un psiquiatra. Creía que los ritmos de vida de las personas, tanto el trabajo, el juego, el descanso y el sueño, debían mantenerse en equilibrio. Justamente lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Ya? Este caballero, que ya era muy visionario, imagínense, en el 1860, ya veía que todas las actividades que nosotros llevamos a cabo debiesen estar en equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, no sé si ustedes han escuchado este tema que debemos dormir 8 horas, 8 o 9 horas trabajar y 8 o 9 horas para, en el fondo, llevar a cabo actividades que nos gusten, que nos satisfagan. Y ahí estarían las 24 horas del día, ¿ya? Lo cual es muy iluso. Susan Tracy, que fue una enfermera, publicó el primer libro llamado Estudios acerca de ocupaciones para inválidos y las primeras técnicas de evaluación para el nivel de desempeño funcional. Muchos elementos conceptuales de la terapia ocupacional sientan sus bases en esta señora, que era enfermera. Eso es importante decirlo. Sí, ojalá llegan unos comentarios por ahí por interno, que ojalá pudiéramos estar 8 horas durmiendo, 8 horas trabajando o estudiando y 8 horas para hacer cosas que nos gusten. Esto es importante reconocer, que la enfermería también tiene muchos elementos de la base de la terapia ocupacional, sienta muchos elementos de la base. Ya, dentro de la historia internacional les traje algunos hechos relevantes también. En 1914, Barton, que era un arquitecto que estaba en silla de ruedas, él dice que si existe una enfermedad ocupacional, ¿por qué no crear una terapia ocupacional? ¿Ya? Desde ahí empieza ya a surgir el nombre de nuestra disciplina. En 1917, la Sociedad Nacional para la Promoción de la Terapia Ocupacional se realiza una reunión que considera el inicio formal del ejercicio de la terapia ocupacional como una profesión. En 1921, este NSPOT cambia de nombre a la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, que nos rige hasta el día de hoy, que es la AOTA. En 1951, la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales comienza con reuniones formales a partir de una celebración donde participan 28 terapeutas ocupacionales representantes de diversos países. ¿Ya? Ya, chiquillos, yo quiero que nos tomemos, porque ya son las 9:30, llevamos una hora, un ratito, para que vayan al baño, tomen agüita y volvemos, ya, unos 10 minutos. ¿Les parece? Porque igual tenemos varias cositas que ver todavía. Ya, Lo que profe. viene los necesito bien concentrados. Ya, nos vemos. Apaguemos cámara y audios. Partimos entonces. ¿Está mi ayudante todavía por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ya. Entonces, otro elemento importante que conozcan es la evolución histórica de los paradigmas de la terapia ocupacional. ¿Quién me puede decir qué es un paradigma? ¿Qué entienden ustedes como un paradigma? Si alguna vez han escuchado este concepto, si lo conocen, si no saben nada, me da lo mismo, pero ¿quién me puede decir? Yo lo he escuchado, pero así no sabría cómo definirlo. Siempre se lo escuché decir a mi hermana, pero no sé lo que significa. ¿Qué hace su hermana? Estudia terapia. Ah, ¿en qué año?
Eva en quinto, Ya. ¿Dónde? en el IP, en Ah, Rancagua. quizás la conozco. ¿Cómo se llama? María José González. Puedo conocerla, porque yo salí el 2017 al IP. Sí, ella se acuerda que usted estaba cuando ella estaba. Según Google, nos dicen por ahí, es un ejemplo o modelo de algo. Muy bien, Yasmin. ¿Alguien más quiere decirnos con sus palabras qué es un paradigma? Un paradigma, como bien dice Yasmin, es un modelo, es un marco. En el fondo son las bases teóricas, es un marco teórico que va a delimitar nuestro actuar profesional, ¿ya? Y durante toda la historia de la terapia ocupacional, los paradigmas, es decir, los marcos conceptuales que han delimitado el actuar de la terapia ocupacional, han ido evolucionando, ¿ya? De acuerdo a distintas cosas. Evolucionando desde el siglo XVIII a la actualidad. Imagínense, chiquillos. ¿Ya? Entonces yo les traje el primer paradigma, que es el preparadigma de la ocupación, que se lleva a cabo o suscita durante durante el siglo 2018 y XIX, perdón, no me pesquen, durante el siglo XVIII y XIX, este preparadigma de la ocupación va a sentar sus bases en el tratamiento moral. ¿Se acuerdan lo que era el tratamiento moral que recién vimos? ¿Qué me puede decir? Lo acabamos de ver. Era lo del psiquiatra, dice Emilia. ¿Qué pasaba? ¿Qué decía? No, Que nada. decía que hay que tener rutinas. Ahí responde en el chat. Ya. ¿Ya? Entonces, este paradigma va a sentar sus bases en el tratamiento moral, cuya premisa principal era la participación en tareas y en eventos diversos de la vida cotidiana para restituir a la persona en un funcionamiento positivo, saludable y satisfactorio. Eso nos decía don Philippe Pinel. ¿Ya? Ese es el primer preparadigma de la ocupación que sienta sus bases en el tratamiento moral. Después sigue el paradigma de la ocupación durante el siglo XX, ¿ya? Este paradigma considera que las capacidades del cuerpo y la mente se mantienen por medio del desempeño de ocupaciones que provean un sentimiento de interés, de valor, de logro y de desafío. Además va a considerar que la falta de ocupaciones van a dar como consecuencia un daño del cuerpo y de la mente, y que a través de la ocupación se puede recuperar la función previamente perdida. Tiene una visión holística de la persona, y el personaje que acompaña este paradigma es don Adolfo Meyer, que también lo vimos anteriormente. ¿Ya? Luego viene un paradigma, que es el paradigma mecanicista, aproximadamente en la década del 60, que marca el reconocimiento de la terapia ocupacional como un servicio médico, ¿ya? Anteriormente se pensaba que era como un desarrollo técnico, una disciplina sin tantas bases, ¿cierto? Ya a partir de este paradigma sienta las bases del desarrollo de la profesión como un servicio médico. Considera que la capacidad del desempeño de las personas, del desempeño ocupacional de la persona, va a depender de la integridad tanto del sistema nervioso como del sistema musculoesquelético
y como el sistema intrapsíquico. Estos tres sistemas tienen que estar indemnes para que la persona tenga un desempeño ocupacional idóneo. Eso nos dice este paradigma. También nos dice que la discapacidad puede ser consecuencia del desarrollo anormal de los sistemas internos y que el desempeño ocupacional se puede restablecer mejorando las limitaciones de estos sistemas. Tenemos mensajes en el chat, parece. Sí, me mencionan por interno que de repente, claro, la inactividad o la parte de, en el caso de personas con trastornos alimenticios como obesidad mordida, claro, efectivamente hay muchos elementos de su desempeño ocupacional que se dejan de lado y que se ven afectados elementos intrapsíquicos de salud mental, como bien lo menciona la compañera en el chat. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? Vamos en el mecanicista. Seguimos con el paradigma contemporáneo. Perdón. El paradigma contemporáneo va a proporcionar a los individuos oportunidades de reforzar su desempeño y sus vidas en patrones nuevos que cubren necesidades personales y también sus deseos. Para lo anterior, la persona debe encontrar significado en las acciones que involucran la terapia. Eso aproximadamente en la década del 70 al 90. Empiezan a surgir estos elementos de que las personas pueden reformar su vida a partir de patrones de desempeño saludable, ¿cierto? Y que en el fondo lo importante es que la persona le tome importancia al desarrollo de su terapia, que sea significativa para ella. Y el último paradigma, que es el paradigma social, ¿cierto? El paradigma que hoy día nosotros nos encontramos viviendo, que es el paradigma que a mí me encanta, la verdad, porque demuestra cómo la terapia ocupacional ha ido evolucionando, el paradigma mediante el cual ustedes se están formando, que eso es súper, súper importante, y que además dice relación con todos los elementos del rol del terapeuta que ustedes van a tener a futuro. Este paradigma considera la ocupación como un fenómeno sistémico, ¿ya? Complejo, económico, político, sanitario, cultural y social. Imagínense todos los elementos que tiene la ocupación, que es coherente con la justicia y con el bienestar tanto de las comunidades como de las personas. ¿Ya? ¿Qué elementos? Me gustaría que nos centráramos en el paradigma social ahora y que lo discutiéramos, que es el paradigma que estamos viviendo actualmente en la terapia ocupacional, y que me dijeran qué elementos, por ejemplo, sistémicos, económicos, políticos, sanitarios, culturales y sociales estamos viviendo hoy día que van a impactar en el desarrollo de las ocupaciones de las personas. Les escucho. Yasmín. Hola, no sé si sirve, pero una vez estaba hablando con mi tía porque tenía que hacer un trabajo de investigación para historia y bueno, todo con el contexto actual de la pandemia. Y bueno, hablando como socialmente y económicamente, no sé, pues había muchas personas que en sus tiempos libres les gustaba salir a andar en bicicleta, los mismos niños que iban como a las plazas a jugar porque en sus casas no tienen patio y no hay espacios como para que ellos realicen actividades físicas.
Pero, ¿qué pasa? Que igual como que promocionaban que siguiéramos teniendo una vida saludable, pero por el contexto actual era complicado porque para personas con escasos recursos y que tienen casas más pequeñitas y que no tienen, o no sé, que viven como en departamentos, no tienen como un lugar habilitado para poder realizar actividad física. Entonces igual ahí se ve como una gran diferencia social y económica, porque hay gente que tiene mayores recursos, quizás tiene casas más amplias y quizás puede habilitar una pieza como gimnasio o puede tener un patio más amplio para que los niños puedan jugar. En cambio, en el otro lado de la moneda, que es como la clase más vulnerable, no tiene como la instancia para poder realizar esas cosas y igual es como bastante importante y es igual un factor que a veces nos priva para realizar actividades, sobre todo como en el contexto que se está viviendo hoy en día en el que no se puede salir y no se puede tener como contacto con otras personas. Eso, no sé si sirve la verdad. Felicitaciones, Yasmin. Yo creo que tu aporte, hoy día has aportado muchísimo a la clase. Hay varias personas, Krishna, Yasmin, María Ignacia, ¿cierto? Que hoy día han aportado bastante. Les invito también a todos los otros compañeros a que puedan ir opinando, porque el proceso de aprendizaje para mí siempre es un proceso bidireccional. ¿Ya? Yo puedo traer elementos para que hoy día revisemos teórico, pero es súper importante que vayamos haciendo esta bajada a lo cotidiano, que muy bien nos traía un ejemplo Yasmin, así que por lo mismo felicitaciones, de situaciones socioculturales y sanitarias, porque uniste ahí varios elementos de los que hablamos, económico, sistémico, que tiene que ver, por ejemplo, con esto que nos mencionabas tú, de que esta misma situación sociosanitaria ha hecho que no tengamos la posibilidad de salir y que se ve también más evidenciadas las carencias socioeconómicas que viven algunas personas y cómo esto limita también el desarrollo de ocupaciones en los niños, niñas y en otro tipo de personas. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su reflexión al respecto del paradigma social de la ocupación? Hoy día hay muchísimos elementos que estamos viviendo en términos sociosanitarios que van a ir aportando a esto. María Ignacia. Yo creo que todo va como de la mano, porque, por ejemplo, ya, si el papá o la mamá, el sostenedor de la casa, se queda sin el trabajo, ya tiene que estar partiendo de que ya se afecta ese rol que están ejerciendo, y si se afecta el rol del trabajo, del trabajador y del sostenedor, afecta a la parte económica, también a las personas cuando pierden el trabajo y tienen que hacerse cargo de una familia, les afecta en la parte psicológica. Entonces, cuando el papá o la mamá o quien sea de la familia está mal psicológicamente, también inconscientemente va afectando como a toda la otra parte de la familia. Perfecto, María Ignacia. Muy buena tu reflexión también. Hay elementos económicos, ¿cierto? Políticos, sanitarios, psicológicos, de salud mental. Todos de alguna u otra forma nos hemos visto afectados en términos de salud mental por esta pandemia. ¿Ya? Algunos más, otros menos, otros en términos económicos también. Entonces, ahí es importante que esto vayamos también como recogiendo y ver cómo va afectando el desempeño ocupacional. ¿Alguien más? ¿Qué pasó el segundo semestre del año 2019? ¿Qué vivió nuestro país? Un estallido Vida social. social. Eso fue un fenómeno político, ¿cierto? Social, político, económico. ¿Cómo creen ustedes que eso afectó o impactó en el desarrollo de la terapia ocupacional? Miren qué significativo. Perdón. ¿Cuántas personas hubo secueladas por impactos oculares? Yasmin dice en el chat que salud. Salud, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Ustedes saben que un área de intervención de los y las terapeutas es el área sensorial? Visión,
¿Cuántas personas con discapacidad visual quedaron post-estallido social? Un fenómeno similar al que pasó post Primera Guerra Mundial, que una compañera también lo mencionó. ¿Cierto? ¿Les hace sentido? Yo formo parte de una agrupación de terapeutas ocupacionales que intervenimos gratuitamente a personas secueladas del estallido social. Se trabaja con una unidad de la Chile de prótesis y órtesis oculares y después hacemos un entrenamiento para las personas. Que han perdido uno de sus ojos o que han quedado ciegos. Las personas que quedan ciegas hay que hacer todo un entrenamiento de sus habilidades para poder empezar a funcionar en sus rutinas diarias totalmente ciegos. La cantidad de personas secueladas no es menor, chiquillos, es muchísima gente. ¿Ya? Eso para que no lo pierdan de vista, que hay fenómenos sociales, políticos, económicos, sanitarios, culturales, que van a ir influyendo en el desarrollo de la terapia ocupacional y del desempeño ocupacional de las personas. Hay mucho por hacer. Ustedes que van, se están formando, les queda un largo camino. Uno que ya está más viejito, a clase. ¿Ya? Y ahora nos vamos de lleno a la historia nacional. Hace unos años atrás hubo un fenómeno en nuestro país que fue la poliomielitis. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Tiene familias secueladas de poliomielitis? Hay muchas personas que quedaron secueladas hasta el día de hoy. Más viejito, eso sí. Que fue como un tipo de pandemia también, que afectó a niños y niñas principalmente y producía una parálisis de los músculos, de piernas, incluso a miembro superior. En el chat parece que hay algo. Me ayudan. No, no hay nada. No lo conozco. Ah. Ya. En Chile, este fenómeno, ¿cierto?, hizo que también hubiese una explosión, ¿cierto?, de personas secueladas a partir de la poliomielitis y que empezaran a, en el fondo, requerirse más profesionales que trabajaran en el área de salud física. ¿Ya? Y con esto, la aparición y, en el fondo, el empoderamiento de los y las terapeutas ocupacionales. Espérenme un segundo. Hay otras personas que nos dicen en el chat que hay personas que incluso vacunadas desarrollaron la poliomielitis, y eso es cierto. ¿Ya? Que quedaron con algunas alteraciones de la marcha, como con secuelas para el resto de su vida. ¿Ya? Profe, eso se contagiaba por medio del alimento, ¿cierto? Es viral, se supone. Por eso hubo vacunas para ello y que ahora a los niños se les vacuna para eso. Está radicada ya la poliomielitis, se supone, en nuestro país. Como el sarampión, varias cosas que se han ido erradicando por medio de vacunas. Ya. Entonces, dentro de la evolución histórica tenemos a la señora, el primer hito histórico en nuestro país es la formación de la primera terapeuta ocupacional en Chile, que es la señora María Cristina Ríos, que hasta el año pasado impartía clases en la Universidad de Chile, el año 1961 se forma ella. En el año 1963 se crea esta comisión tripartita. ¿Por qué tripartita? Porque está formada de 3 integrantes: la Organización Mundial de la Salud, representantes del Servicio de Salud de Chile y representantes de la Universidad de Chile, ¿ya? Que es donde primero se creó esta disciplina, en la primera casa de estudio. En esta comisión tripartita se discutieron varios elementos como para posicionar la disciplina en nuestro país, y en este espacio la señora Beatriz Wade se escribe, Wade,
refuerza, ¿cierto?, la importancia de los servicios de medicina física, no tanto, o sea, no como ya se venía viendo de la importancia del rol del terapeuta de salud mental, sino que surge la relevancia de poder posicionar también este rol en la salud física, y con ello se abre el primer servicio de medicina física en el Hospital JJ Aguirre. ¿Ya? Este mismo año se crea un curso experimental en la Universidad de Chile de Terapia Ocupacional, y se van 6 terapeutas ocupacionales chilenas a Argentina a formarse en terapia ocupacional. ¿Ya? Las primeras bases que nosotros tenemos en nuestro país se sientan de la formación de las colegas argentinas. En el año 1967 se crea la Asociación Nacional de Terapeutas Ocupacionales de Chile. En el año 1969 se reconoce de manera transitoria este título que se otorgaba en la Universidad de Chile por la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales. En el año 1971 se realiza la primera Convención Nacional de Terapeutas Ocupacionales. En este espacio, donde participaron muchos centros de estudiantes de terapia ocupacional, terapeutas ya titulados, ¿cierto? Se discuten varias cosas, y entre ellas, lo más relevante fue poder posicionar la importancia de la terapia ocupacional en salud física con la misma relevancia que tenía en salud mental en ese minuto. En el año 1972, como terapia ocupacional venía siendo un curso experimental que duraba 3 años y medio, se transforma ya en una carrera profesional de 5 años. Ya yo tuve profesores y profesoras terapeutas ocupacionales que habían sido titulados del curso experimental porque eran viejitos y tenían la formación de 3 años y medio, y después habían tenido que hacer el resto para poder sacar la licenciatura, los 2 años y medio, y poder hacer clases y terminar en el fondo la carrera completa. Porque en años antiguos se duraba solamente 3 años y medio. Del año 1975 al año 1977 la carrera se cierra. Se deja de impartir en la Universidad de Chile. Hay algunas hipótesis que la verdad hubo temas políticos a la base que hicieron que la carrera se cerrara, porque coincide con el periodo de dictadura en nuestro país, y porque la verdad es que había muchos representantes de nuestra carrera que eran partidistas de movimientos izquierdistas y reflexivos, y por lo mismo el gobierno de esa época cerró la carrera, ¿ya? Y por otro lado, se dice que la carrera suspendió el ingreso para hacer una revisión del plan de estudios, acuciosamente, que se llevaba a cabo hasta el minuto, que es la malla, el plan de estudios, ¿ya? Entonces, se dice que se cerró estos 2 años para revisar el plan de estudio, y que también pudo haber sido por temas políticos. Ya en el 1980, con la transformación de la carrera, no en un curso experimental, sino que ya en una carrera, con la revisión del plan de estudios, se reconoce a Chile como miembro de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales. Y un año más tarde se crea el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, que funciona hasta la actualidad. ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿Reflexión? No, profesora. Gracias. Yo sí. Cuénteme. Es que no, hay algo como que no me calza, porque si la terapia ocupacional empezó, o sea, comenzó fundamentalmente en salud mental, ¿por qué o sea, yo sé que en el mundo de los terapeutas ocupacionales como tal,
está todavía muy importante el ámbito de salud mental. Pero en cuanto a socialmente, en Chile no se ve la salud mental como algo mucho más relevante, sino que se ve algo mucho más relevante la salud física. Entonces no sé en qué momento hizo como este cambio. Yo creo que a nivel de políticas públicas. ¿Quién me estaba comentando eso? ¿Nombre? Yo, María Ignacia. María Ignacia. En general, la salud mental en Chile es un área que no se interviene, no se visualiza, porque todos los trastornos mentales son invisibles. ¿Se han dado cuenta de eso? Si tú ves a una persona, no puedes saber que esa persona tiene esquizofrenia, está deprimida. En cambio, una persona con discapacidad física en una silla de ruedas es una discapacidad visible, ¿ya? Y desde ahí se toma mayor relevancia la intervención en esa área por lo mismo. Y por otro lado, también a nivel de políticas públicas en nuestro país está muy invisibilizada la necesidad de inversión en salud mental. Ustedes ven que Chile es uno de los países que tiene la peor salud mental de Sudamérica, porque no hay políticas públicas que avalen el acompañamiento de salud mental. Si uno va a un sistema público, tiene una hora con un psicólogo una vez cada 2 meses y las horas duran 20 minutos. Costear un tratamiento de salud mental a nivel particular es carísimo. Una consulta a un psiquiatra cuesta 60.000 pesos particular. Entonces, en general, en nuestro país no se problematiza mucho lo que es la salud mental, sí más la salud física, porque también es más evidente, es una discapacidad visible. Un niño, por ejemplo, con trastorno del espectro autista no se ve, evidentemente. Tú ves un niño y los niños juegan, no te darías cuenta, a no ser que tú interactúes con él, o efectivamente sea un TEA muy profundo, donde haya aleteo, o agresividad, o aislamiento, que sea como un poquito más evidente. Pero la salud mental en nuestro país está muy invisibilizada, y ahí yo hago mucho sentido con lo que plantea la María Ignacia. Hay comentarios, parece, en el chat, si alguien me puede ayudar. Sí, Yasmín dice que es súper precaria la salud mental y que la pública también es súper mala. María Ignacia, no sé si respondo a tu pregunta, a tu reflexión. Sí, me hace mucho sentido eso, porque lo mismo que usted dice con los niños con TEA, que uno normalmente lo ve a un niño así en la calle y que está en una crisis y uno dice ya como un niño que está en una pataleta, pero mirándolo como desde otro punto de vista, puede ser un niño que tiene TEA y claro, hace como mucho sentido que la despreocupación en cuanto a la salud mental. Y que son diagnósticos invisibles, porque tú no lo ves a simple vista. Pues lo mismo que dices tú dices, oye, mira esa mamá, cómo no sabe controlar a su hijo. Y la angustia que pasa por esa mamá, que está este niño viviendo la pataleta, que la mamá no sabe cómo controlarlo, cómo manejarlo, para que el resto no la cuestione. Entonces también es importante, y qué bueno que estamos formándonos en esto, porque el día de mañana ustedes, cuando vean una situación similar, van a lograr ser un poquito más empáticos, ¿ya? Entonces, sí, muy buenas las reflexiones que han emergido hoy día de las clases, chiquillos. Los quiero felicitar. Muy, muy buenas. Ya. En 1992 se lleva a cabo un claustro académico donde se revisa, ¿cierto?, los programas nuevamente. Hasta esa fecha no existía. Los terapeutas ocupacionales salían titulados como terapeutas ocupacionales. Nada más, no existían las licenciaturas. Hoy día nosotros tenemos el grado de licenciado, los que salimos más después de esta época, ¿ya? Recién en el año 1995 se crea la licenciatura en Ciencias de la Ocupación Humana, ¿ya? ¿Qué nos hace, cuál es la importancia de la licenciatura? ¿Sabe alguien? Que el grado de licenciado sirve para hacer clases. Sí, perfecto, súper bien. María Ignacia, ¿ya? Cuando uno es licenciado, permite que uno imparta clases. Y eso hace una distinción también con algunas personas que no tienen el grado de la licenciatura. Y además es un grado académico. Ya uno va subiendo un grado. Uno es título terapeuta ocupacional, grado licenciado en ciencia de la ocupación humana, diplomado en tanto, magíster en tanto, doctorado en tanto. ¿Ya? Los grados máximos hoy día es el doctorado, el que existe.
El año 1996 se apertura, ¿cierto?, la carrera de terapia ocupacional en la Universidad de Playa Ancha. Fue la segunda escuela de terapia ocupacional a nivel nacional. Yo entré el año 1999 a estudiar esa escuela. El año 2002 ya esta carrera empieza a masificarse en nuestro país y se apertura en la Universidad Mayor y en la Universidad Andrés Bello. Comienzan a aparecer las primeras escuelas en universidades privadas también. El año 2007 se abre en la Universidad San Sebastián y luego saltamos ya a la apertura en nuestra escuela, que es el año 2017. Hacemos la apertura de la primera corte de terapia ocupacional en la Universidad O'Higgins. Y con ello también se abren a nivel histórico 2 universidades estatales, regionales, bajo el proyecto de ley de la presidenta Bachelet, como lo mencionábamos en la primera clase, que es la Universidad O'Higgins y la Universidad d'Aix, luego de muchísimos años que no se abrían universidades estatales en nuestro país desde el golpe militar. ¿Ya? Que quedaron en el fondo detenidas las aperturas de las universidades estatales. ¿Por qué creen ustedes que este fenómeno histórico, político, social nos impacta en la creación de universidades y estatales además? ¿Por qué creen ustedes? Reflexionemos al respecto. Hay varias reflexiones interesantes en el chat. Dicen por la demanda económica y la inversión que implica, muy bien. Hubo movimientos estudiantiles por los intereses propios de quienes la llevan. Muy bien. Muy bien. Ustedes saben dónde son los lugares donde uno piensa, reflexiona, cuestiona y critica. ¿En qué lugares, chiquillos? ¿Qué queremos nosotros formar en ustedes? Personas críticas, reflexivas, socialmente activas. Qué buena reflexión. Limitar el pensamiento de forma independiente de lo económico. Muy bien. Ambiente académico, perfecto. La ignorancia les da poder perfecto a las reflexiones. Muy buenas, chiquillas. Sí. El poder cerrar la apertura de universidades estatales, en el fondo las universidades son lugares donde se piensa, se reflexiona y se critica, sobre todo en universidades estatales. La gente ignorante es más dócil, perfecto. Muy bien, chiquillos y chiquillas. Muy interesantes sus reflexiones. Y claro, tiene relación con eso, con que cuando yo tengo a la gente más pasiva en términos intelectuales y culturales, es gente que piensa menos, que reflexiona menos, que critica menos. ¿Ya? Por lo mismo el estallido social lo iniciaron los estudiantes. ¿Ya? ¿Quién fue la primera persona que saltó la barra del metro? Un estudiante. Entonces desde ahí el movilizar reflexiones críticas, políticas, sociales, es el rol de las universidades estatales sobre todo. Era más fácil mantener las pasivas, no abrir más. ¿Ya? Entonces, importante también el rol de estudiante que tienen ustedes en una universidad pública y estatal, ¿ya? Que es lo que nosotros también queremos a ustedes en el fondo empezar a enseñarles. Eso. Sigamos entonces. Este es el único hito, el último hito histórico que yo les traje de la evolución de la terapia ocupacional en Chile, ¿ya? Y ahora quería presentarles a algunas personas que son muy importantes para nuestra historia de desarrollo nacional. Está la María Cristina Ríos, que fue la primera terapeuta ocupacional formada en Chile y que además fue la primera terapeuta ocupacional en la Sociedad del Niño Lisiado, que hoy día se llama Teletón.
¿ya? Y hay una fotito de ella trabajando con un niño. Luego está la Silvia Gómez, que ella también imparte clases en la Universidad de Chile. La Laura Rueda, que ustedes la conocen porque es profesora de algunos en ética. ¿Les hace clase a ustedes? ¿O les ha hecho? Ya, qué bueno. La Laura es la persona que nos ayudó en la creación de la carrera acá en la Universidad de O'Higgins en el diseño. Fue parte de la tutoría de la Universidad de Chile. Bueno, la Carmen Gloria de la Era, que es la creadora del modelo de ocupación humana, y la Brígida Flores, que también son referentes importantes. No les quiero decir mucho de estos exponentes, luego traigo acá a otras personas, porque quiero que hagamos un trabajo ahora. ¿Ya? Fui poniendo como cronológicamente por edad, a las personas mayores, exponentes significativos en nuestro país, y a los más jovencitos, terminando en el Rodolfo Morrison, que es una persona que yo admiro mucho, que trabaja en la Universidad de Chile. ¿Ya? Quiero que ahora, de manera personal, yo voy a cerrar la grabación y les voy a dar media hora. Elijan uno de estos exponentes, cualquiera, e investiguen acerca de ellos, ¿ya? Elijan ustedes a la persona que quieran, ¿ya? Y puedan investigar media horita sobre ellos. Y volvemos en media hora, ¿ya? Ya, profe. Espérenme que estoy mirando. Profe, ¿esto lo tenemos que escribir en alguna parte en la plataforma o se va a comentar a la vuelta de esa media hora? Quiero abrir un foro. Ah, ya. Ya, y ahí vamos, pero igual quiero que lo comentemos, que volvamos después de media horita y lo comentemos. ¿Ya? Mejor, ¿sabes qué? Voy a abrir una tarea. Entonces, ahora investiguenlo, escríbenlo en su cuaderno, así un borrador, volvemos en media hora y lo comentamos, porque quiero también saber por qué lo eligieron. Esas son las preguntas. ¿Por qué eligieron a esta persona? ¿Y cuál es el aporte a la terapia ocupacional en términos nacionales? ¿Ya? Pero lo más importante es por qué lo eligieron. Y ahí los vamos a compartir y después lo suben a tarea. ¿Ya? Pero no se preocupen de subirlo ahora porque no la voy a crear al tiro. Quiero que lo hagan, lo escriban y después lo comentamos. ¿Les parece? Creo que también es súper importante una reflexión que había en el chat interno que tiene que ver con que los jóvenes son más valientes. Hubo una generación muy reprimida en términos sociopolíticos. Mi mamá, por ejemplo, es una persona que no tiene una orientación política, pero es una persona muy temerosa porque vivió todo el periodo del golpe militar. Entonces, cuando pasó todo el estallido, ella estuvo súper afectada en términos de salud mental porque volvió a recordar muchas cosas que vivió durante el golpe, ¿ya? Y eso hace que hoy día nosotros seamos más valientes también. ¿Eligieron a su personaje, queridos y queridas? Yo sí. Ya. Sí. Perfecto. Vamos entonces, voy a dejar de compartir o alguien necesita ver de nuevo. Y volvemos, ¿qué hora es? Son las 9:20, 10:20, volvemos 10 para las 11. O 5 para las 11, ¿ya? Y comentamos ¿cómo se llama? Su personaje, por qué lo eligieron y cuál fue su aporte a la terapia ocupacional nacional. Nos vemos en un ratito. Su trabajo, ¿ya? Me gustaría escuchar a Constanza Salazar. Sí, aquí estoy. Bueno, yo elegí a Ian Gajardo y me parece interesante porque él dice que vale la pena trabajar con personas que tienen demencia y trastornos cognitivos. ¿Se me escucha bien? Ya. Súper bien, Constanza. Dale con el Por día. eso lo elegí más que nada y diseñando una rutina que ellos van a utilizar diariamente
para mejorar su calidad de vida. Por eso lo elegí. Bueno, él es un terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile. Estudia el envejecimiento, dependencia y discapacidad, con intervenciones sociosanitarias para el abordaje de estas condiciones desde la promoción y prevención que aporten en la capacidad de vida de los pacientes. Y tiene un máster en gerontología. Súper. Sí, Jan Gajardo es una persona bien contemporánea, debe tener como mi edad, es joven, se ha especializado en la línea de personas mayores y demencia, y además fue un referente bien importante en la Universidad Andrés Bello, colaboró como con la parte de formación académica un par de años, ahora está en otra universidad, pero estuvo harto tiempo en la Andrés Bello como colaborando en la formación de la carrera ahí. Así que también se vincula con docencia, investigación e intervención. ¿Ya? Byron. Hola. Ya. Yo elegí a Rodolfo Morrison Jara. Él es un máster y doctor en lógica y filosofía de ciencia de la Universidad de Salamanca, que fue licenciado como doctor 2011 y 2014. También licenciado en ciencias de ocupación en 2007 y terapia ocupacional en 2008 por la Universidad Austral de Chile. Él ahora está haciendo docencia en la Universidad de Chile desde el 2014. Tiene el grado de doctor, magíster, licenciado. Y eso, también tiene, ¿cómo se llama? Tiene su línea de investigación. ¿Ah? ¿Por qué lo elegiste a él? Porque lo vi como más joven, como usted dijo. ¿Por eso lo elegí? Y lo investigué. Tiene su línea de investigación que se han centrado en un análisis de la historia y de las corrientes epistemológicas presentes en la terapia ocupacional y de forma particular en la construcción de paradigmas en la disciplina y en la incidencia de pragmatismo clásico en la profesión. Además, analizó desde una perspectiva feminista la constitución de la terapia ocupacional como disciplina y profesión, otros corporales y la meditación como herramienta de intervención terapéuticas. Súper. ¿Y eso? Muchas gracias, Byron. Actualmente él está casado hace 7 años con un hombre, es bisexual y se casó en Argentina. Y él ha demandado mucho o está combatiendo eso, para que se haga legal en Chile casarse. Hombre con hombre, mujer, mujer. Sí, él no es bisexual, es homosexual. Ah, homosexual. Ah, ya. Tiene su esposo hace un par de años y tiene 2 niñitos haitianos, que son hijos adoptivos que han logrado los chicos poder adoptarles. El Rodolfo también es una persona bien importante en el desarrollo de la disciplina, es una persona joven, hace investigación, sobre todo en paradigmas que estuvimos revisando hoy día. Él ha aportado mucho en el paradigma social, el último que vimos, todo lo que tiene que ver con el constructo de los elementos sociales que involucran, ¿cierto?, la evolución de la terapia ocupacional, ha sido un referente muy, muy importante, ¿ya? Y tiene 2 niñitos, así es que también qué bueno que lo presentaste, Byron. Cristian Escobar. ¿Está Cristian por ahí? Cristian me dijo que tenía malo el micrófono. Ah, ya. La verdad, sí, no tengo micro. Valeria Madrid, me gustaría escuchar entonces. Valeria. Gonzalo entonces, Gonzalo Díaz. No están, los pillé. Ah, tampoco tiene micro. Ya. Raúl Muñoz. Sí, profe, aquí se lo voy a leer. Bueno, yo elegí a Silvia Gomelillo porque fue como una de las primeras terapeutas ocupacionales en Chile y es considerada una figura de gran valor dentro del desarrollo histórico y disciplinar de la terapia ocupacional en el país. Y su aporte a la terapia ocupacional es que
se destaca en el desarrollo de la disciplina en un contexto donde lo común representado por ejercer roles tradicionales de género, y ella hizo todo lo posible para que la terapia ocupacional fuese una disciplina válida en el contexto universitario. Además que ella fue una persona muy rigurosa porque contribuyó a la profesión y principalmente a que se abriera camino en el mundo, ya que era como algo desconocido. Muy bien, te pasaste, Raúl. Muchas gracias por compartir tu trabajo. Catherine. ¿Está por ahí? Hola, sí. Yo escogí a Andrea Sondek, creo que así se dice. Sí, muy bien. La escogí porque es la creadora de la Fundación Takal, la cual se basa en ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad a incorporarse en el mundo laboral. Súper. Eso. Además, ella, ¿se acuerdan que antes en vez del Senadis existía el Fonadis? No sé si ustedes son muy chiquititos, no recuerdan. Antes de ser, por ejemplo, Senda fue CONACE. Antes de ser Senadis fue Fonadis, Centro Nacional de los Discapacitados, Servicio Nacional de la Discapacidad. Andrea Sondek fue una presidenta, una de las primeras terapeutas ocupacionales que ocuparon esos cargos. ¿Ya? También por eso es súper importante. A ver, ¿a quién no ha escuchado? Bárbara Cabezas. Hoy día estaba más silente la Bárbara. Sí. Cuéntame. Bueno, yo también escogí a Andrea Sondek. Sí, bueno, por el mismo motivo que la fundadora de la Fundación Takal. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, tiene un máster en inclusión de personas con discapacidad en la Universidad de Salamanca, España, y experta en responsabilidad social empresarial vinculada a temas de discapacidad. Bueno, su principal motor es la frustración, aquella que la moviliza a buscar las soluciones para las personas que no se le entrega el apoyo y la ayuda para volver a reintegrarse a la sociedad. Y al ver esto fue cuando ella decidió cambiar su enfoque laboral para poder apoyar a todas esas personas que ella se daba cuenta que necesitaban más ayuda de la que ella se le estaba entregando. Eso. Súper. Muchas gracias, Bárbara. A ver. Emilia Galás. Sí, aquí estoy. Ya, yo elegí a Andrea Sondek también. Ella es la elegí porque es la impulsora de la ley de inclusión laboral y es la creadora de la Fundación Takal, que es el taller de capacitación laboral, que se creó en 1985. Donde hombres y mujeres discapacitadas aprenden un oficio y pueden quedar trabajando permanentemente, o sea, no permanentemente, pero con un trabajo formal, después de salir de la fundación. Y ella creó esta fundación porque cuando egresó de la universidad empezó a trabajar en el hospital y se dio cuenta que cuando daban de alta a los pacientes, ellos quedaban deprimidos porque por situación de discapacidad no tenían oportunidades laborales. Entonces por eso ella decidió crear la fundación. Súper. Muchas gracias. Carlos. ¿Está por ahí el Carlos? No está. A ver, Fabi Velázquez. Sí, profe. Bueno, yo elegí a Rodolfo Morrison. La verdad es que ha hecho muchas cosas. Igual es largo lo que puse,
pero lo elegí debido a que escuché acerca de varias mujeres, casi ni un hombre. Me llamó la atención su cara ya que transmite felicidad y comprensión. Aparte me interesó su análisis feminista en terapia ocupacional. Como dijo mi compañero, Rodolfo Morrison es máster y doctor en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca, es licenciado en Ciencias de la Ocupación, Terapeuta Ocupacional, realiza un posgrado en Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Centro de Ciencias Humanas. Bueno, él más que todo ¿cómo decirlo? Se encarga como de la cosa feminista y la diversidad sexual. Es investigador en el Comité de Estudios de Ciencias de la Ocupación de la Red de Investigación Estudios Críticos de la Diversidad y Laboratorio Iberoamericano para el Estudio de las Sexualidades. Y actualmente se desempeña como académico del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación en la Universidad de Chile. Eso. Gracias, Fabi. Ya. Estaba muteada, perdón. Belén Carraro. Belén. No está la Belén, la pillé. Javier, no. Fernanda Valdivia. Aquí estoy. ¿Se escucha bien? Es que tengo mal el internet. Súper bien, Fernanda, no hay problema. Ya, yo escogí a Andrea Sandek, pero casi todas la escogieron y dijeron casi lo mismo que yo puse. Pero una de esas cosas era que ella trabajó en el Fonadis desde la presidencia de Lagos. Y estoy leyendo, espera. Y ayudó al desarrollo de programas de cooperación a países vecinos con altos índices de pobreza y así mejorar la calidad de vida de personas sumamente vulnerables. Súper. Muchas gracias, Fernanda. ¿Alguien que haya investigado a otra persona distinta que no sea ni la Andrea, ni Rodolfo, ni la Silvia? Yo, ¿Quién es yo? María Ignacia. María Ignacia, cuenta. Yo investigué a Carmen Gloria de las Heras porque mi hermana, como estudia terapia, es como para ella es como una gran referente, entonces siempre escucho como su nombre constantemente. Y bueno, ella es terapeuta ocupacional, egresada de la Universidad de Chile, y sus estudios de posgrado los realizó en dos universidades de Boston, pero en una de ellas junto al profesor Gary Kilhoff, que fue como el que desarrolló el modelo de ocupación humana. Y Carmen fue la que hizo muchos aportes a lo largo del tiempo, que aportó evidencias para la integración de la teoría y práctica del mojo, y sistematizando la configuración de su proceso de intervención, y ha hecho acciones que han expandido la aplicación del mojo en una diversidad de población. También trabajó en el ámbito público y privado, se ha dedicado a al tema de la docencia como como una especie como de ayudantías o algo así. Es muy reconocida también, aparte en Chile, pero en España y Estados Unidos. Entonces, a nivel internacional es como una exponente de la terapia ocupacional. Y ha sacado bastantes libros y cosas así, en relación también al mojo. Gracias, María Ignacia. Sí, efectivamente la Carmen Gloria es un referente súper importante en relación al modelo de ocupación humana. Cuando la María Ignacia dice mojo, es el modelo de ocupación humana, ¿ya? Para los compañeros que no conocen.
Y los modelos, en el fondo, lo que hacen es un poco estructurar nuestra intervención. Hay distintos tipos de modelos, pero obviamente el más relevante para los terapeutas es el modelo de ocupación humana. ¿Ya? Muchas gracias, María Ignacia. ¿Alguien más quisiera compartir a quién investigó que sea distinto a las personas que ya hemos mencionado? Chicos. ¿Alguien investigó a la Laura Rueda? Al Alejandro Guajardo, a la María Cristina, o a la Brígida. Nadie. Profe, Ujú. ¿me escucha bien? Sí, súper bien. ¿Quién me habla? Es que Antonia Soto, Antonia, cuenta. es que yo investigué a Silvia Gómez Lilo, pero es que cuando la estaba investigando me di cuenta de que estuvo en varios, entre comillas, como hitos de la terapia ocupacional, porque ella fue una de las que se fue a formarse a Argentina. Y antes de eso, ella lo primero que entró a estudiar fue educación física y después se cambió a kinesiología y en una de sus prácticas trabajaba con niños que tuvieron, que quedaron con secuelas de poliomielitis y también defendía mucho su método para, entre comillas, como rehabilitarlo, que era a través del juego porque eran niños. Y era muy cuestionada por el director del hospital, pero ella siempre defendía su método. También escribió uno de los primeros textos, que era creo que el cuaderno de la terapia ocupacional, publicado creo que en el 94, si no me equivoco, lo tengo anotado. Sí, en el 94. Y no eso, que era, ella siempre fue como que defendió y participó mucho en el que esta carrera de terapia ocupacional surgiera en Chile. También estuvo a cargo de la carrera en la U de Chile durante el golpe de Estado. Entonces fue como muy cuestionada durante ese tiempo. Fue jefa de carrera ahí y hasta hace poquito daba clases la Silvia. A mí me dio clase en algún minuto también en la aula. Ella es una colega muy dura de carácter, pero también se entiende porque tuvo que enfrentarse a distintas situaciones. Como tú decías, fue una de las primeras 6 que se fue a Argentina y volvió, que tomó las bases desde allá. Deme un segundo, ¿qué dijo? Ya. Y claro, ella hizo este cuaderno de terapia ocupacional, yo estudié con ese cuaderno, chiquilla, quiero como un cuaderno así como fotocopiado, anillado, donde hablaba como los conceptos de ocupación, los principios fundamentales, como todo lo que estamos hablando desde la historia, ¿ya? Y hasta hace muy poquito dio clases, hay una sala en la Chile que tiene su nombre también. ¿Allá no da clase? Da clases ahora. Lo Ya. que pasa es que el año pasado con todo este tema de la diversificación a digital, igual a ella le costó un poquito. Ustedes saben que igual a las personas mayores les cuesta un poco más la tecnología. Entonces hubo como que estuvo complicado desde ahí. Yo sabía que este año ya no iba a dar clases, pero no sé si lo habrán... ¿Seguirá? ¿En qué formato? Eso. Ya, ¿alguien más quiere compartir su personaje que no sea ninguno de los mencionados anteriormente? ¿Nadie? Ya, chicos y chicas,
Algunas reflexiones de la clase de hoy me gustaría escucharles. ¿Les gustó? ¿Les pareció? ¿Qué les pareció? Demos 5 minutos para que puedan plantearme sus apreciaciones de la clase, qué les gustaría que mejoráramos. Cuéntenme. Les escucho. Profe, ¿Sí? ¿me escucha o no? Sí, súper bien. A mí me gustó mucho la clase, la encontré súper entretenida. Lo que sí, bueno, una opinión personal, sí, que me gustaría, no sé, que al inicio fuera un poquito más didáctica, o quizás, no sé, ver algún video o algo, porque por lo menos yo al inicio estoy como, no sé, con mucho tutito y como que me cuesta un poquito, Activarse. sí, y como participar o introducirme bien a la clase, pero a medida que fue avanzando, como que a poquito me iba soltando más. Es como, no sé, lo único, como una acotación, que al inicio fuera un poquito más activa, porque yo creo que todo igual estamos así como con tutito, eso. Súper, muchas gracias. Ahí vamos a ir pensando qué cosillas se me ocurren, entretenidas, para partir. ¿Alguien más? A mí me gusta que ya estemos comenzando como con ciertos conceptos ya propios de la carrera, como que ya estamos conociendo a gente precursora de la carrera, unos conceptos, un poco más de historia y algo así que ya como da un poco más de indicios lo que ya no, nos vamos a encontrar el día de mañana. Súper, muchas gracias. Esa es la idea, como que vayamos también adquiriendo lenguaje técnico, conociendo conceptos propios de la disciplina, conociendo también desde dónde venimos, ¿cierto? Muchas gracias, María Ignacia. ¿Alguien más, chiquillo? ¿Y chiquillas? Si quieren retroalimentar por el chat, súper, ahí aprender sobre la historia nacional también es importante. ¿Yasmín? También que, no sé, me gusta que de repente como que igual se dan instancias como para debatir, entre comillas, y aportar como, no sé, nuestro pensamiento sobre otras cosas, como, por ejemplo, no sé, cuando le comenté lo que pasaba en mi colegio, o lo que hablé con mi tía sobre como el nivel socioeconómico y el contexto de la pandemia y esas cositas. No sé, igual me parece como interesante que igual sea como que la clase nos permita abarcar puntos de la vida, eso. Y reflexionando sobre también instancias cotidianas, ¿cierto? Muchas gracias, Yasmina, esa es la idea. Cristian nos dice que le pareció muy interesante, también me gustó mucho el hecho de ver más el ámbito de la gente importante nacional y no solo fijarnos en exponentes de otros países, que es lo más común. Me gusta que sea algo que veamos la situación de nuestro país y no de gente que fue importante, ejemplo en Estados Unidos u otros. Sí, ese también era el objetivo, de poder centrarme en exponentes nacionales, porque Gary Kilhoffen, la Mary Reilly y un montón de exponentes internacionales los van a ver siempre, chiquillos. Pero a mí me gusta relevar lo que tenemos en nuestro país. Qué bien que lo hayas notado, Cristian, muy bien. ¿Alguien más? Yo, por mi parte, quería felicitarles. Yo creo que hoy día se me hizo una... Bueno, a mí me encanta hacer docencia. El viernes pasado me fui muy feliz, se lo comenté a mi jefa porque encontraba que este curso es un curso muy, muy simpático también, muy amoroso. Y además hace que fluya muchísimo la clase. Y también me gustaría felicitarles porque hoy día participaron muchísimo. Las reflexiones que hicieron fueron reflexiones bien profundas acerca de lo que estamos viviendo. Cada una de ellas fue un aporte también
hace que la clase sea mucho más dinámica, que para mí se me haga más entretenida también, así que también felicitarles por eso, instarlos a que sigan participando de la misma forma, que puedan prender sus camaritas para que también nos vayamos conociendo. Sí, yo voy a abrir un ítem de tareas con los exponentes nacionales y también ahora, terminando la clase, les voy a subir un texto que tienen que leer, así que aprovechen porque esta clase dura hasta la 1:30, que ocupen este tiempo que queda, lean los textos que voy a subir, subrayenlos y los vamos a poder comentar, vamos a partir la próxima clase, una actividad de activación ahí como me pidieron, y luego vamos a comentar estos textos que leímos, ¿ya? Así es que subrayen conceptos relevantes, algo que no entiendan también, para que podamos conversarlo. Así que por mi parte les dejo, les deseo un excelente fin de semana, traten de descansar un poquito, de desconectarse, de pasarlo bien, comer rico, etc. ¿Ya? Un abrazo gigante y por favor cuídense mucho porque las cosas están muy delicadas. Pásenlo en Word, ¿ya? Cuando tengan que subir la tareita, para que así yo pueda leerlo con mayor facilidad. De repente hay unas letritas ahí que no entiendo. Sí, subiré el PPT y la grabación de la clase, ¿ya? Un abracito para todos y todas, descansen y cuídense mucho. Chao. Ya, profesor. Chao, profe. Chao, profe. Está muy Chao, de profe, que esté bien. Chao, profe, cuídese. Chao.